Buenos días. Tengo el honor de presentar al doctor Alfonso Infante Moro. El doctor Infante es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Huelva, profesor del Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de Operaciones de la Universidad de Huelva y miembro del Grupo de Investigación GITICE, especializado en sistemas de información y tecnologías, siendo las principales líneas de investigación TIC Empresas, TIC Turismo y TIC Educación. Fue director de la Unidad de Enseñanza Virtual de la Universidad de Huelva del año 2003 al 2013, cofundador de la editorial de revistas científicas United Academic Journals y editor de las revistas Campos Virtuales, International Journal Information Systems and Software Engineering for Big Companies y Certuni Journal, vicepresidente de la Red Universitaria de Campos Virtuales, codirector de las Jornadas Internacionales de Campos Virtuales y miembro organizador del Congreso Internacional de Ingeniería de Software para Grandes Corporaciones. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados por la Unión Europea relacionados con la educación en red y las TIC y otros tantos en convocatorias nacionales y autonómicas. Démosle una cordial bienvenida al doctor Infante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Antes que nada, bueno, pues agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y particularmente al doctor Juan González y a la doctora Yadira Navarro por permitirme estar hoy aquí con todos vosotros. Siempre es un placer venir a México, es un país en el que me siento muy a gusto, así que muchísimas gracias. Bien, cuando me comentaron la posibilidad de venir y que hablase un poquito sobre las tendencias de los campus virtuales, de la docencia online. Bueno, yo creo que sobre eso ya hay mucho escrito, ya se ha hablado mucho. Y yo pensé que había una cosa dentro de la docencia virtual que está un poco más retrasada, que la hemos dejado en el olvido, ¿no? Y que yo creo que hay que tratar de darle un impulso y eso nos llevará de verdad a que la docencia online o los campus virtuales sean una realidad, ¿no? Porque todavía, aunque muchas instituciones ya están solamente en línea, no existen presencialmente, pero siguen tirando de muchas de las herramientas presenciales de la universidad tradicional, ¿no? Y por eso pensé en plantear hoy la conferencia desde el punto de vista del proctoring, ¿no? Una evaluación de calidad para la enseñanza del siglo XXI. Perfecto. Como sabéis, en la educación ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Hemos pasado de la docencia presencial a la docencia semipresencial o virtual, ¿no? Con cambios en los modelos pedagógicos, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista nos ha quedado ahí una cosita todavía, ¿no? Que es el tema de la evaluación. Entonces, vamos a hablar sobre estas nuevas técnicas que nos van a permitir mejorar la calidad de la evaluación y la certificación de las competencias, capacidades y conocimientos sin la presencialidad del alumno, que es a donde deberíamos llegar, ¿no? O sea, constantemente nos planteamos crear un curso en línea, semipresenciales, totalmente virtuales en los doctorados, en los másteres, pero al final siempre recurrimos a la evaluación presencial, ¿eh? Entonces, esto es un paso que deberíamos de mitigar, ¿no? O sea, tener la capacidad y, bueno, ya no solo de evaluar los conocimientos, que es lo que muchas veces hacemos en la universidad presencial, sino que, como sabéis, está habiendo una evolución y ya empezamos a evaluar o a calificar competencias, capacidades. Bueno, pues vamos a buscar herramientas que nos permitan evaluar esto sin la presencialidad física del alumno y, además, sin que tengan que estar en el mismo espacio el evaluador y el evaluado, ¿eh? O sea, que lo podamos hacer de manera remota. Como veis, yo os estaba comentando un poquito,
hemos sufrido una gran evolución en la parte de la docencia. De hecho, con el cambio de paradigma empezamos a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, empezaron a surgir muchísimos modelos pedagógicos, hemos mejorado los contenidos, los hemos hecho multimedia, interactivo, pues, hemos puesto todo el enfoque, todo el esfuerzo en esta parte, la parte docente, pero nos hemos olvidado de la evaluación. Seguimos con la evaluación presencial, seguimos metiendo a nuestros alumnos en un aula y haciendo un examen, o incluso quizás una pequeña evolución que hubo, pero que para mí no es más que más de lo mismo, que es cuando empezamos a hablar de la evaluación continua, ¿vale? Y entonces, en vez de hacerle solo una prueba de evaluación, pues le mandamos una serie de trabajos, que al final también, en cierta medida, evaluamos presencialmente, ¿de acuerdo? Hoy aquí hemos visto cómo se estaban evaluando los trabajos de tesis doctorales y estamos presencial, o sea que continuamos con la presencialidad. Entonces yo creo que se debería hacer un esfuerzo por buscar nuevos métodos que nos permitan esa evaluación a distancia, que no tengamos que estar físicamente ni el alumno ni el examinador. Bueno, por ello últimamente empiezan a surgir muchas herramientas que persiguen asegurar la calidad de este proceso de evaluación a distancia, de que me dé cierta garantía de que se están cumpliendo con unos requerimientos que me garantice que el alumno no está copiando y que es quien dice ser, ¿no?, la persona que está haciendo la evaluación, ¿de acuerdo? Empiezan a surgir muchas técnicas y quizás la que ha cogido un poquito más peso es el proctoring, ¿no? Como sabéis, también le llamamos nosotros monitoreo, simplemente de la traducción de la palabra. ¿Qué nos permite estas técnicas? Pues no son más que una serie de recursos telemáticos que nos va a permitir realizar una serie de pruebas en el lugar donde el estudiante se encuentre, y que se puedan monitorizar desde un sitio remoto, es decir, que no me exija estar físicamente con el alumno. ¿Dónde se pueden utilizar este tipo de pruebas? Sí. ¿Dónde se puede utilizar este tipo de pruebas? Bueno, pues la podemos hacer tanto en exámenes que estén informatizados, o sea, si yo me digitalizo un examen, lo podemos hacer a través del proctoring, ya sea tanto online como offline, pero también nos permite hacerlo sobre exámenes en papel. No es este el objetivo, pero quizás sea una aproximación. Podríamos comenzar haciendo este monitoreo a través de las pruebas tradicionales en papel, que no es el culmen, porque al final tenemos que meter a la gente en una sala, pero nos lo permite, y quizás intentar tender hacia la evaluación totalmente en línea, con un examen informatizado, en la medida de lo posible. ¿Cómo realizamos esta vigilancia? Pues hay una doble vía. Tenemos, por un lado, la vigilancia visual y auditiva. Lo que hacemos es aprovechar los propios micros y cámaras que tienen nuestros dispositivos electrónicos, ya sea el ordenador, el móvil, etcétera, para hacerle un monitoreo visual y auditivo. Y también vamos a utilizar una serie de software para monitorear el dispositivo en el que está haciendo la prueba. De manera que no le permitamos, por ejemplo, abrir otras aplicaciones donde pueda obtener información que le ayude a responder las preguntas. En cierta medida lo que hacemos es controlarle un poco el equipo que esté utilizando para que no pueda engañarnos en el sistema de evaluación, ¿vale? ¿Cómo pueden ser los exámenes? Los exámenes pueden ser cualquier tipo, de preguntas a desarrollar, tipo T, etcétera, etcétera, preguntas prácticas. ¿Dónde es más conveniente? Es evidente que quizás el tipo de pregunta, aunque ya sabemos que sobre esto hay mucha polémica, porque está más que demostrado que el tipo T no es el mejor sistema de evaluación, pero sí que es verdad que el proctoring es muy efectivo cuando realizamos la evaluación tipo T, porque le podemos dar el feedback automático, es decir, le damos la respuesta a la evaluación automática, y eso es de agradecer siempre que se está realizando una prueba a distancia. Bueno, se han desarrollado ya muchísimos modelos matemáticos y algoritmos para mejorar el comportamiento de los que diseñan los exámenes y de los que lo vigilan. Y actualmente también existen publicados ya muchos estudios sobre las buenas prácticas del uso del proctoring. Por lo cual podéis hacer una revisión por ahí y ver cuáles son estos casos de éxito que ya se están llevando a cabo. En cuanto a las ventajas e inconvenientes que tienen estas nuevas herramientas, bueno, pues va a facilitar los procesos de evaluación en forma y en fondo. ¿Por qué?
Pues porque va a permitir al alumno realizar este tipo de pruebas en su entorno habitual, por lo cual evitamos esos estados de nerviosismo, de estrés que genera cuando vamos a hacer una prueba de evaluación. Facilita enormemente la actividad al poder realizarse los exámenes prácticamente de forma global, es decir, en los nuevos métodos o las nuevas técnicas que estamos utilizando para transmitir información o conocimiento, como son los MOOC, ¿no? Los Massive Open Online Course, donde tenemos miles de alumnos, que la evaluación se hace muy complicada, pues con este tipo de técnicas lo facilitamos muchísimo, porque cada uno lo hace en su propio espacio, en su propio ámbito, y por lo cual la prueba es simultánea para todo el mundo. Y no necesitamos grandes espacios ni muchos tutores que estén pendientes de estos alumnos. Facilita que los departamentos de formación tengan más facilidad y posibilidades de desarrollar su función, y además la adaptabilidad de los exámenes. Es decir, podemos definir distintos niveles para los exámenes, depende del nivel de los alumnos que queramos medir. Esto es muy típico, por ejemplo, en las pruebas de inglés, ¿no? O de los idiomas, donde el B1, el B2, pues lo puedo hacer simultáneamente para todos estos niveles. ¿Qué tipo de inconvenientes nos podemos encontrar? Se me ha pasado. Aquí. Me falta una diapositiva que no me está saliendo. Pero bueno, os lo digo yo. ¿Qué tipo de inconvenientes nos podemos encontrar? Pues puede haber problemas en los exámenes que requieren una parte más práctica. Es decir, si estamos evaluando sobre un tema de un desarrollo matemático, bueno, pues con este tipo de técnica en principio parece que es un poco más complicado, pero ya se están desarrollando nuevas herramientas que cada vez nos va a facilitar más este tipo de evaluación también. Hay estudiantes que están más acostumbrados a la realización del examen con lápiz y papel, ¿no? Bueno, esto yo creo que también deja de ser un problema, porque cada vez las nuevas generaciones están más acostumbradas a lo digital y a estar trabajando todo el día con herramientas digitales, por lo cual cada vez es un inconveniente menor. Aunque también, como dijimos, sabéis que a través de esta técnica podemos monitorear los exámenes en papel, aunque no sería lo más adecuado. Y un tema que sí sigue siendo un poquito inconveniente, pero que yo creo que con el tiempo acabará desapareciendo, es que quizás el estudiante que está siendo evaluado necesite una pequeña formación previa de cómo actuar con este tipo de herramientas y cómo actuar ante una duda en un examen, ¿no? Pero bueno, son medidas fácilmente solventables. Y después hay un par de aspectos que se pueden considerar tanto ventajas como inconvenientes, como son la seguridad y la integridad de todo el proceso. Bueno, ya sabemos que esto es muy controvertido, no solo en el proctoring, sino cada vez que estamos haciendo uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Hoy, precisamente en el desayuno, hemos debatido un poquito sobre esto con la herramienta de WhatsApp, ¿no? Que hasta qué punto la seguridad y la integridad está cubierta, pero la gente lo usa. Hay distintos puntos de vista. Muchas veces depende del punto de vista desde que se vea, pues puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente. Y pasa lo mismo con la privacidad de los datos. En principio, este tipo de técnicas parece ser que asegura una mayor privacidad de los datos, pero también escuchamos muchas veces o leemos noticias de cómo se están filtrando datos de Facebook, de Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un dilema ahí que tenemos que depende del punto de vista donde se vea, pues se considerará como una ventaja o como un inconveniente. ¿Dónde se ha estado aplicando hasta ahora mismo el proctoring? Bueno, pues hay casos ya reales en el reclutamiento de personal online, empresas de selección de personal lo están usando de manera habitual para hacer la selección del personal de manera online, sin tenerlos que citar físicamente. Ya se está integrando en los campus virtuales de las instituciones, hay ya experiencias donde se están haciendo evaluaciones a través de proctoring. En Murcia, la universidad, no me acuerdo ahora, una privada que hay en Murcia, en España, ya ha hecho varios casos de evaluación de la asignatura del campus virtual a través de proctoring. Para la formación en territorios con dispersión geográfica, por ejemplo, México es un país que es tan extenso y con tantos pueblos o zonas habitadas que se presta a este tipo de tecnología o de herramientas. Para nuevas formas de enseñanza, como la utilización de la realidad aumentada, ahí también existe ya en casos reales.
en procesos de enseñanza-aprendizaje tanto asíncronos como síncronos, en exámenes en los que se permite la certificación. Ahora está surgiendo mucho todo lo que es las agencias de certificación de competencia, es un tema que se está implantando mucho. Y bueno, todas estas empresas de certificación o instituciones de certificación en competencias digitales, competencias lingüísticas, ya sabéis que cada vez esto está teniendo más desarrollo. Están tirando mucho de esta técnica también, del proctoring. Y cómo no, en los MOOC. Quizás aquí uno de los grandes referentes ha sido edX, la plataforma edX, que lleva ya desde el 2017 haciendo evaluación a través de proctoring. Por lo cual, bueno, ya tenemos un cierto bagaje que nos está vislumbrando que es una técnica con éxito y factible, ¿no?, para medir tanto competencias como conocimientos. Bueno, por ir concluyendo y dejar un poco de espacio por si tenéis alguna consulta, alguna aclaración. Como he dicho, ya el proctoring es una realidad. O sea, desde el 2007 ya hay muchos casos reales donde se está implantando y de momento, bueno, pues está teniendo cierto éxito. Hay herramientas como Proctor.u, etcétera, etcétera. Hay varias que están funcionando bien. Aquí os pongo que concretamente Proctor.u ya ha realizado con este procedimiento más de 4 millones de exámenes, o sea que está bastante implementado. Gracias a la inteligencia artificial se está contribuyendo mucho a que en los próximos años se desarrolle de forma más eficaz y segura, para evitar esos inconvenientes que pueda frenar un poco el desarrollo. Y bueno, son numerosas las instituciones que ya están investigando y realizando pruebas reales de proctoring. Sobre todo desarrollando protocolos para la realización de las pruebas y creando un sello de acreditación para los diferentes sistemas. Por lo cual, bueno, yo os animo a que os metáis un poquito en el mundo del proctoring y que no nos quedemos solo en el desarrollo de contenido, en el cambio de metodologías pedagógicas, sino que nos metamos también en el punto de vista de la evaluación y que, bueno, consigamos que la educación en línea o a distancia sea completa, que no como algunas universidades que conozco que solo existen en línea y sin embargo tienen sedes o acuerdos con universidades presenciales para hacer todavía la evaluación de manera presencial, ¿no? Eso da muy mal aspecto y no cierra el ciclo. Y es un tema que no se suele hablar mucho. Siempre cuando yo hablo de campus virtuales hablamos de desarrollo de herramientas, de contenido, tal, pero siempre nos olvidamos de la evaluación y estamos en la evaluación tradicional todavía. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta, aclaración que necesitéis. Muy bien, muchas gracias al doctor Alfonso Infante. Bueno, pues entonces dejamos el espacio abierto para las preguntas por aquí, doctor. Muchas gracias por la presentación. Me parece muy aplicable en lo que ya está aquí. Y yo quisiera saber si tienen ustedes implementado, pensado, un procedimiento para detección de prácticas fraudulentas futuras. Porque siempre que hay un policía, hay un ladrón y ahí se lleva todo esto. Bueno, eso es lo que pretende este tipo de técnica, ¿vale? Lo que pretende es conseguir una evaluación de calidad que certifique el conocimiento adquirido, la competencia, O sea, que pueda haber todavía algunas cosas que la gente, como todo, ¿no? O sea, ya incluso... Pero yo insisto mucho en que eso no es un freno al desarrollo, porque no existen sistemas de plagio en los exámenes presenciales. Sí, ¿no? Y cada vez más modernizados, con los pinganillos, pero tenemos que seguir evaluando a los alumnos. Entonces, no puede ser un freno el que diga, bueno, y es que todavía hay un resquiebro por aquí donde pueden. Sí, en lo presencial también pueden. Es evidente que se está evolucionando cada vez más y cada vez más difícil llegar a ver una manera en que nos engañe, pero ya sabemos cómo son las tecnologías. Hay gente que investiga en lo positivo y gente que investiga en lo negativo. Pero bueno, es lo que se pretende, que sea un sistema lo más robusto posible. Por aquí, de este lado. De este lado. Bueno,
¿Cree que más allá de ¿cree que más allá de un como sistema de vigilancia se requiera un cambio de filosofía completo, un acercamiento diferente a la evaluación para Perdona, que funcione? hable un poquito más alto, que es que no te escucho. Ok, que si cree que más allá de un sistema de vigilancia o algún tipo de control de ese tipo, para que realmente funcione la evaluación a distancia se requiere un cambio filosófico y un acercamiento totalmente distinto a la evaluación, o también diferentes acercamientos para diferentes tipos de materias a evaluar o tipos de como evaluar más que memorización de datos como procesos de pensamiento o algún tipo de cosas así. Efectivamente. En definitiva, es una parte más del cambio de paradigma que estamos sufriendo en la educación. O sea, pasamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero parece que solo lo hemos hecho en la elaboración de los conocimientos, pero no en la evaluación de los conocimientos. Por lo cual, el cambio de paradigma también se tiene que dar en el cambio de la evaluación. No podemos seguir pensando solo en la prueba física, tenemos que cambiar la manera de evaluar. Tiene que haber nuevos modelos pedagógicos en la evaluación. Por supuesto, un cambio de paradigma y es un cambio filosófico que tenemos que implementar los propios profesores, que no podemos dejarlo al arbitrio de que pase o no pase. Como hemos hecho en la educación, ya nadie se plantea el ir a una clase, coger los folios y leer el contenido, ¿verdad? Ya nadie hacemos eso. Pues lo mismo tenemos que hacer con la evaluación. Lo que no podemos haber cambiado la filosofía en la manera de transmitir conocimiento o de generar los conocimientos, porque ya hablamos de enseñanza-aprendizaje, ya es el grupo el que genera los conocimientos, no es el profesor el que los transmite solo, pues hagamos lo mismo con la evaluación, que sea el grupo el que se autoevalúe, con la ayuda del profesor. Pero no seamos solo nosotros los que evaluemos el conocimiento, o las capacidades, o las competencias, llámese como sea. Por lo cual, efectivamente, es un cambio filosófico, paradigmático, que tenemos que llevar, pero tenemos que empezar a plantearlo. Si no lo planteamos, nos quedamos en nuestro estado de confort, que es realizar la prueba física, presencial tradicional. Por eso yo quería hoy hablar sobre esto, a ver si vamos creando esas inquietudes y poco a poco, pues entre todos vamos cambiando estos nuevos modelos, ¿no? Yo creo que el éxito del proctoring estará en la visión institucional para llevarlo a cabo, quitándole el foco. Yo imagino al proctoring participando el propio facilitador en eso, va a decir, pues como yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Y yo creo que la magia de esto a lo mejor está en la parte autogestiva que usted mencionó, de minería de datos, de inteligencia artificial, que pueda generar un sistema que evalúe el propio proceso de manera natural al margen del profesor y con una mirada institucional. Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, esto tiene que ser desde la institución. Esto a nivel personal es muy complicado porque, bueno, las herramientas, pues algunas son de pago, otras no. Los conocimientos que hay que tener para poder desarrollarlos necesitamos mucho tiempo. Aquí necesitamos el apoyo institucional. Esto es como los campus virtuales, exactamente igual. Yo me acuerdo cuando yo empecé con la dirección del campus virtual de mi institución, en mi universidad no había campus virtual oficial institucional. Lo que sí había eran focos de profesores un poco aventajados, que yo no digo que sea malo, que es bueno, porque son los que la punta de lanza, ¿no? Los que empiezan a hacer cosas, ¿no? Pero llega un momento en que eso es inviable y que eso repercute en una mala imagen de la institución. Entonces, esto tiene que institucionalizarse, normalizarse y hacerse de forma oficial hacia abajo y darle un respaldo a los profesores. O sea, estoy totalmente de acuerdo. No se oye.
Efectivamente, como bien se menciona, inteligencia artificial me parece que va a ir asociado a todo ese beneficio en términos de minería y demás, pero también creo que en la identificación, en la seguridad, reconocimiento del individuo, etcétera, toda la parte de identificar y asegurar, garantizar que sea el que está pasando las competencias, ¿no? Efectivamente, esa es la clave de esto, ¿no? O sea, el identificar la persona y la adquisición de las competencias o de los conocimientos. Pero ya existen tecnologías de sobra que nos garantizan eso hoy en día. O sea, eso no es la complicación. Yo creo que es más un cambio de mentalidad de los docentes, de los que lo vamos a utilizar, que la tecnología. Como en la mayoría de los casos, la tecnología va por delante de nosotros. Ese es el gran problema que nos encontramos, que la tecnología va por delante de nosotros. A nosotros nos cuesta mucho más implementar la tecnología que desarrollarla. ¿De acuerdo? Buenos días, doctor. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo una pregunta. Había mencionado sobre varios software. ¿Hay alguno que sea software libre con el que se pueda empezar como a trabajar? No desde el ámbito institucional, porque en términos burocráticos eso es más lento, pero tal vez desde aplicaciones personales, docentes, con pequeños grupos focalizados. ¿Hay algún software con el que ya se pueda empezar a experimentar? Sí, algunos de los que yo os he puesto ahí, lo he pasado rápidamente, a lo mejor no os he dado tiempo de leerlo. Son software libres. No obstante, escribe un correíto y yo te mando un listado de cuáles de ellos puedes utilizar y empezar un poco a experimentar con ellos, ¿vale? Cualquier consulta que tengáis que hacerme, tenéis disponible en mi correo electrónico y estoy a vuestra disposición. No solo aquí, 28, en cualquier momento. 32. Bueno, creo que se sabe que cuando implementamos una tecnología y la diseñamos, necesitamos darnos cuenta de que esa herramienta va a ser como un reflejo de lo que nosotros ya somos. Entonces, nuestros vicios y nuestras costumbres y hábitos negativos pueden magnificarse cuando lo aplicas de manera como normalizada, institucional, masiva. Entonces, ¿qué medidas o qué insights ha tenido sobre cómo evitar que se creen vicios que de por sí ya hay en la evaluación presencial? A lo mejor en la evaluación presencial ya tenemos como fallos o problemas que podrían verse magnificados cuando lo haces a distancia y masivamente. Entonces, creo que es como importante si tiene un insight sobre eso. Eso es importantísimo, pero como todo. O sea, yo siempre digo, cuando se habla de teleformación y todo esto, muchas instituciones al principio solo se preocupaban de la parte tecnológica, de facilitar herramientas, ¿no? Pero para mí no cabe la teleformación o un cambio en el proceso o en el sistema educativo sin la formación. O sea, la formación es básica. Evidentemente que las herramientas están, pero hay que formar a la gente cómo usarlo. Si no, llegamos a lo del famoso vídeo este que sale por internet, ¿no? Que dice, ¿cómo me he transformado con las tecnologías? Y se ve una profesora en una pizarra digital donde pone 1 más 1 igual a 2, ¿no? Y dice 1 más 1, 2. Eso no es un cambio metodológico. Ahí no hay cambio ninguno. No por utilizar las herramientas vamos a mejorar. Lo que sí que necesitamos es una formación. Por eso yo hablaba de la parte institucional. O como comentaba el compañero y yo lo ratificaba, es muy importante que esto sea un proceso que lo asimile la institución. Y no solo facilite las herramientas, sino que también facilite la formación. Tenemos que formar a la gente con nuevos modelos de evaluación basados en las nuevas tecnologías. No es, toma, aquí tienes las tecnologías y la herramienta se maneja así. No. Yo no quiero saber sobre el uso de la herramienta, eso lo puedo leer yo. Yo lo que quiero saber es cómo lo aplico en el nuevo contexto. ¿De acuerdo? O sea, esa es la clave. Sí, dos. Bien, no tenemos más preguntas, ¿no? ¿Seguros? Quizás por ahí yo tengo alguna que siempre me salta con este tema de la evaluación virtual, que es el tema de acreditar, ¿no? El conocimiento, todo esto apoyado, por ejemplo, por una inteligencia artificial que reconoce que mi cara es mi cara frente a una webcam y demás, ¿no? ¿Hasta qué punto las universidades, verdad, se pueden
incorporar a estos modelos de evaluación que digan, sí, yo certifico que tú, Juan González, estuviste frente al computador tomando este curso e hiciste lo que tenías que hacer, y ya está tu diploma. Bueno, yo creo que eso ya es una realidad, Juan. O sea, desde el momento que se lanzaron los MOOC, por ejemplo, y lo lanzaron las grandes, ¿eh? Estamos hablando de Berkeley, de Harvard, ¿qué hacen? Ellos lanzan una información, un curso, un contenido que tú haces, que tú pasas unas pruebas de evaluación. Lo que pasa es que el problema está siendo en que esas pruebas de evaluación para mí no son tan fiables como si utilizásemos Proctoring, y ellos certifican que tú has adquirido la competencia, ¿de acuerdo? O sea, que es que esto es un cambio que se está produciendo. O sea, no nos tenemos que plantear si las instituciones están dispuestas a hacerlo. Las instituciones ya lo están haciendo. Lo que pasa es que lo están haciendo con otras tecnologías que yo creo que no son tan adecuadas como esta. Yo creo que este tipo de tecnología nos garantiza muchísimo más que la persona es quien dice ser y que ha adquirido esos conocimientos, capacidades, depende de lo que estemos evaluando, ¿eh? O sea, que no es tanto que las universidades se plantean hacerlo o no, sino que ya hay instituciones que lo están haciendo. O sea, o te montas en el carro o te quedas fuera, ¿no? Esto es como cuando empezamos con la docencia virtual, ¿no? ¿Quién se plantea hoy en día no impartir docencia virtual? O semipresencial. ¿Te vas a quedar fuera? Pues esto es lo mismo. O sea, Un gran o no, reto para las instituciones aquí que de repente no asumen ese rol. Pues muchas gracias, doctor Alfonso Infante, por la presentación. Y bueno, pues como él menciona, estarán abiertos al diálogo, ¿no? De manera aquí en el coffee break y demás, ¿no? Para platicar más a detalle, ¿no? Con lo que queramos. Y queremos darte un pequeño detalle a nombre del doctorado en sistemas y ambientes educativos y del comité, ¿no? Pequeño detalle de nuestra ciudad. Muchas gracias.